Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Muy buenos días, amados hermanos, sean ustedes bienvenidos a la Iglesia Manantial de Vida. Vamos a dar inicio al culto de aposento alto. Vamos a iniciar con el preludio y a continuación tenemos la oración de ofrecimiento a cargo del hermano y anciano de iglesia Héctor Pérez Alejo. Padre eterno, Dios santísimo, general de los ejércitos celestiales, en esta hora, Señor, te ofrecemos este orden de culto, sabiendo, Señor, que tú mereces todo el loor, toda la gloria, todo el honor, y las naciones, Señor, deben permanecer calladas cuando tú hablas. Bendito Señor, recibe, Padre Santo, de nosotros la alabanza, la adoración, nuestra lectura, Señor, que en ella misma aprendemos, en ella misma nos gozamos, en el mensaje, Señor, que tú nos das esta mañana, también te lo ofrecemos. Perdona nuestras faltas y te pido, Padre, que en esta mañana estemos concentrados, estemos atentos a lo que tú nos quieres decir hoy. Gracias, Padre, por este día. Recibe, Señor, también nuestra gratitud y recibe, Señor, el más profundo deseo, Señor, de buscarte. Bendecimos tu nombre y te lo pedimos todo en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Así puestos de pie, hermano, vamos a continuar adorando a nuestro Dios. Vamos a buscar en nuestros signarios el himno número 672, como el siervo clama, y nos dirige nuestro hermano Gustavo Enrique Cruz Rincón. Como el siervo clama por las aguas.
Solo tú eres mi deseo y solo a ti adoraré. Solo tú eres mi opción, solo ante ti me postraré. Solo tú eres mi deseo y solo a ti adoraré. Más que el oro y plata es mi deseo por ti. Solo tú eres el dador del gozo, solo tú llenas mi ser. Solo tú eres mi protección, solo ante ti me pondré. Solo tú eres mi deseo y solo a ti adoraré. Mi amigo y hermano eres, aunque eres el gran rey. Te amo más que todo, más que cualquier posesión. Solo tú eres mi protección, solo ante ti me postraré. Solo tú eres mi deseo y solo a ti adoraré. Podemos tomar nuestros lugares, hermanos. A continuación vamos a tener las bienvenidas a cargo del Ministerio de Relaciones. Para esto nos acompaña nuestra hermana Lénide. Muy buenos días, mis amados hermanos. Qué alegría vernos nuevamente en la casa de Dios. Quiero leerles el Salmo 135, versículos 1, 2 y 3. Dice así: alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Hermanos, estamos en la casa de Jehová. Usted y yo tenemos ese gran privilegio de estar, como dice el salmista, en sus atrios, porque Él es bueno. Por la voluntad de Dios, hoy nos encontramos aquí. Y hermano, eso es motivo de alegría y de gozo, porque dice que cantemos salmos a su nombre. Hermanos, con ese gozo, con esa alegría, también vamos a saludarnos. Y quisiera dar la bienvenida a los hermanos que hoy nos visitan. Se encuentra con nosotros la hermana Norma, hermana de nuestra hermana Silvia. Ella viene desde la Ciudad de México. Me gustaría que se ponga de pie, hermana, para que la iglesia la conozca y la salude. La saludamos, hermanas, en el amor de Cristo. Muy bien, gracias, hermanita. Puede sentarse. También los hermanos que hoy nos visitan, quisiéramos darle la bienvenida. El hermano que se encuentra por este lado, por favor, si se puede poner de pie. Los hermanos que hoy nos visitan, todos los hermanos que nos visitan hoy, por favor, pónganse de pie, queremos saludarnos. Sí, sean bienvenidos, hermanos. Entonces, ahora toda la iglesia nos ponemos de pie, nos saludamos. Acérquese al hermano que tiene al lado, dígale Dios le bendiga, regálele una sonrisa, dile gracias a Dios porque usted está aquí, ¿sí? ¿Sí? Una sonrisa del gozo que refleja el amor de Cristo en nosotros, hermanos. Yo creo que no nos cuesta trabajo, ¿verdad? Sonreír. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanito. Dios les bendiga. Sean bienvenidos todos. Pueden sentarse. Muchas gracias. Dando continuidad a nuestro orden de culto, a continuación vamos a tener la oración de gratitud e intercesión. Para esta oración nos dirige el hermano Rubén Vidal.
Les invito a tomar la posición que más consideren, parados, hincados, sentados, como usted lo desee. Oremos. Bendito Padre Celestial, alabado, glorificado y santificado sea tu nombre, eternamente y para siempre. Padre, nos acercamos al trono de tu gracia, primeramente para agradecerte por todas las bendiciones que nos has dado. Te damos gracias, Señor, por las pruebas que pasamos. Por tu misericordia y por tu gracia sabemos que nos sostienes. Te damos gracias, Padre, porque aún en estos tiempos todavía podemos congregarnos y alabar juntos, unánimes, tu santo y divino nombre, nuestro Dios Trino. Te damos gracias porque aún con los ataques que el pueblo, tu pueblo, sufre por medio de autoridades, por medio de diversas formas para atacar tu palabra, tú nos sostienes y sabemos que nos guardas, sabemos que tus ángeles acampan alrededor nuestro y nos defiendes. Gracias, Padre, por ello. Pero te seguimos rogando que nos guardes, que nos protejas. Confiamos en tus enseñanzas, que estando en tu mano, nadie nos arrebata ni nos quita nuestro lugar en ti. Gracias, Padre. Te rogamos que nos sigas defendiendo y protegiendo. Te damos gracias por el alimento que haces llegar cada día a nuestras mesas, el alimento material. Pero también te damos gracias por el alimento espiritual que tú nos haces llegar en diferentes formas, principalmente a través de tu palabra. Te rogamos, Padre, por aquellos que sufren, por aquellos que están enfermos, y no solo física, sino espiritualmente. Te rogamos que tu mano esté sobre ellos y los sanes, que utilices aquellos medios como son los médicos y los medicamentos para sanarlos, pero también los que sufren espiritualmente. Te rogamos que nos uses y que podamos nosotros llevarles ese consuelo, que seamos utilizados por ti, guiados por ti, nuestro Dios Espíritu Santo, para cada día y a cada instante poder llevar tu palabra y llevar el consuelo a aquellos que tanto lo necesitan. Gracias, nuestro Señor Jesucristo, porque tú, como la luz que ha venido a este mundo y que en esta temporada, más que en otros tiempos, nos haces recordar para qué veniste. Gracias por traernos esa luz a nuestros corazones y para alumbrarnos en el camino en el cual tú nos guías. Te rogamos que nos sigas guiando, que sea tu Espíritu Santo quien siempre nos guíe y que seamos sensibles a escuchar su voz. En tus manos nos encomendamos, porque lo rogamos todo con acciones de gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Así puestos de pie, hermanos, seguimos adorando a nuestro Dios. Ahora entonaremos el himno número 107, Emanuel. Nos dirige nuestro hermano Enrique. Emanuel,
ahora, hermanos, vamos a tener la lectura bíblica. Esta se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 9, versículos del 1 al 5. Isaías, capítulo 9, versículos del 1 al 5, y nos dirige el hermano Esaú Cruz Leiva. Les invito a abrir sus Biblias en Isaías 9, del 1 al 7. Perdón. Sí, del 1 al 5. Sí, perdón. Del 1 al 5. Yo les voy a invitar que la hagamos de manera en concierto, que todos podamos hacer la lectura al mismo tiempo. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la elección que vino en los tiempos que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte les resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebrantaste el peso yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, será quemado pasto del fuego. Amén. Podemos ocupar nuestros lugares, hermanos. A continuación vamos a tener el mensaje a cargo de nuestro presbítero Jairo Carrillo López con el tema Luz resplandeció sobre ellos. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a buscar la dirección de nuestro Dios. Glorificamos, Señor, tu santo y bendito nombre. Tu nombre sea glorificado por toda la eternidad. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Gracias porque nos permites, dentro de tu gracia, tu amor, tu misericordia, acercarnos a tu santa palabra, para poder escuchar tu voz, oh Padre, que a través de los tiempos ha hablado, oh Padre, y sin duda alguna, hoy tu santa palabra sigue hablando, oh Padre Santo. Hoy tiene un mensaje, oh Padre, para tu iglesia manantial de vida. Rogamos la dirección de tu Santo Espíritu para poder entender tu santa palabra. Reconocemos también nuestros pecados, nuestras fallas, nuestras transgresiones, de la cual, oh Señor Jesucristo, solicitamos la limpieza de todo pecado y de toda maldad. Espíritu Santo, abre nuestros ojos para poder mirar las maravillas de tu ley. En Cristo Jesús. Amén. Estamos en la época donde los himnos relacionados a el mes de diciembre, las fechas navideñas, suenan mucho en las iglesias. Y hay un himno que nos lleva a poder reflexionar el pensamiento que Dios nos presenta en su palabra allí en el libro del profeta Isaías. El himno se encuentra dentro de nuestros himnarios presbiterianos, el himno 110, la estrofa número 3, lo mortal esté en silencio. Y la estrofa número 3 comparte este pensamiento así: van las huestes celestiales,
su vanguardia a desplegar, y la luz desciende de aquel reino eternal. El poder del mal ahuyenta las tinieblas al clarear. El tema, como ya se ha anunciado, amada iglesia, lleva por nombre Luz resplandeció sobre ellos. Y quiero invitarles a que durante se esté exponiendo la palabra de Dios de la manera más atenta y más amable, podamos tener abiertas las escrituras allí en el capítulo 9 del profeta Isaías, del versículo 1 al versículo 5. Y cuando nos acercamos a este tesoro tan precioso como es la palabra de Dios, si usted ha mirado este hermoso mensaje que presenta Dios aquí en el capítulo 9, nos lleva a poder considerar lo siguiente, a poder mirar no solamente el capítulo 9, sino también a poder entender por qué el profeta en su momento está anunciando esta profecía. Y en el capítulo 8, el profeta está entregando un mensaje, una noticia no muy alentador. El capítulo 8 nos presenta un mensaje terrible, terrible para aquella audiencia, pero no solamente nos presenta un mensaje terrible, hay quienes han llegado a considerar que no solamente era un mensaje terrible, sino también era un mensaje devastador para el pueblo de Dios. El profeta llega a presentar allí dentro de los versículos del capítulo 8 estas palabras: y mirarán, dice, a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidas, dice el profeta Isaías, y serán sumidas en las tinieblas. Después de que el profeta ha anunciado este mensaje para quien lo está escuchando, un mensaje terrible, Isaías nos llega a transmitir la palabra de Dios y nos dice en el versículo 1 que esa oscuridad, esas tinieblas en la cual estaban sumidos el pueblo de Dios, nos dice que esas tinieblas no será para siempre. Dice el versículo 1, mas no habrá, dice, siempre oscuridad, mas no habrá siempre oscuridad. Y Dios nos lleva a presentar a través de su palabra ese contraste de cómo va cerrando el profeta con un mensaje que algunos han llegado a considerar que es un mensaje, en el capítulo 8, un mensaje lleno de tinieblas. Pero enseguida, de una manera magistral, Dios conecta este pasaje con este mensaje, un mensaje que después de que ha presentado que el pueblo de Dios está sumergido en oscuridad y en tinieblas, ahora lo conecta con la luz. Y dice la palabra de Dios: no habrá siempre oscuridad. Al comienzo de este pasaje, mientras dábamos la lectura, encontramos ahora a un profeta con una función interesante dentro del capítulo 9, un profeta que ahora está consolando a los miserables. Encontramos a un profeta, nos presenta el capítulo 9, un profeta que no solamente está llevando un mensaje de consolación a los miserables, sino también nos dice la palabra de Dios, lleva un mensaje de consuelo a aquellos, dice el capítulo 8, que vagaban por el país. Aquellas personas
que también nos presenta la palabra de Dios estaban agotados. Aquellas personas que estaban hambrientos, aquel pueblo que estaba exasperado por el hambre. Aquel pueblo llega a presentar Dios en su palabra en el versículo 21 del capítulo 8. Aquel pueblo que mientras andaba caminando, agotado, hambriento, dice aún más la palabra de Dios, aquel pueblo no solamente estaba hambriento, sino también presenta a un pueblo que en el camino iba maldiciendo a su rey. Qué cuadro tan difícil, lleno de angustia. Y no solamente por lo que nos presenta el versículo 21 del capítulo 8, no solamente iban maldeciendo a su rey. Hay quienes, por lo que presenta el versículo 21, no solamente en esa travesía iban maldiciendo a su rey, sino también dice el profeta Isaías, escuche estas palabras, y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Un cuadro muy difícil que nos está presentando la palabra de Dios. A esas personas que estaban agotadas, hambrientas, que maldecían a su rey, aquellas personas que maldecían aún a su Dios, Isaías les presenta un mensaje de consuelo. Pero no solamente Dios nos llega a presentar que aquellas personas estaban pasando por esa situación difícil. Aún más nos lleva en el versículo 19 del capítulo 8. Nos presenta que aquellas personas en su momento consultaban a quienes, consultaban a encantadores y a adivinos, dice el versículo 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando. Esa era la situación a la cual Dios había enviado a su siervo el profeta Isaías a llevar un mensaje de consuelo. Entonces, Dios está consolando a su pueblo con una esperanza de alivio para que ellos no sean tragados por la enorme masa de angustia que ellos están viviendo, ya que para ellos se esperaba una restauración de la luz. Por eso el versículo 1 del capítulo 9 dice, mas no siempre, dice, habrá oscuridad. ¿Para quién? Dice el profeta Isaías, para la que está ahora en angustia. Aún más dice el versículo 1, tal, dice, como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Los historiadores llegan a presentar que cuando este rey conocido como Tiglat invadió el pueblo de Dios, las tribus que sintieron todo el peso de la oscuridad, de la angustia de este pueblo, nos dice la palabra de Dios, fueron la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Hacia ellos ese mensaje se les está anunciando, qué palabras de consuelo, dice, pues al fin, dice, llenará de gloria, dice, el camino del mar, dice, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. En el versículo 2, no solamente nos ha presentado Dios en su palabra a un profeta que está llevando palabras de consuelo, que pronto sus angustias, pronto sus aflicciones, sus tribulaciones terminarían, sino también nos presenta Dios en su palabra de una manera magistral. Dice el versículo 2, el pueblo, atención, el pueblo dice que andaba, ¿en qué dice? Muy bien, gracias. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz.
Dios, a través de estas palabras, el pueblo que andaba en tinieblas les está recordando algo. Y es que en el capítulo 2, en el versículo 5, este pueblo ya había recibido una invitación, un llamado de parte de Dios. Dice el versículo 5 del capítulo 2 de ahí mismo del profeta Isaías: venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Este pueblo que andaba en tinieblas, en su momento nos presenta Dios en su palabra, ellos habían rehusado el llamamiento al arrepentimiento que Dios les había hecho. Aquel pueblo que había recibido toda oscuridad, ese pueblo, Dios ahora les da el mensaje de consuelo. Aquel pueblo, dice, que andaba, que transitaba en tinieblas, dice la palabra de Dios, vio gran luz. Aquella gente que estaba caminando en la oscuridad, dice el profeta, ha visto, ¿qué dice? Ha visto la gran luz. Aquella gente que en la destrucción de la ciudad, aquella gente que en su cautiverio, aquella gente que estaba sobreviviendo a la destrucción total, ahora pueden contemplar la luz. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Pero también presenta Dios en su palabra la otra parte dentro del versículo 2. Nos dice de la siguiente manera: los que moraban en tierra, dice, de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y estas palabras que está anunciando el profeta Isaías, ahora las está comparando con aquel cautiverio en Babilonia, aquel momento donde el pueblo de Dios sufrió oscuridad y sufrió muerte. Para aquellas personas que habían sido retenidos en ese momento, aquellas personas nos lleva a reflexionar en su palabra. Piense en lo siguiente: eran miserables. Y no solamente eran miserables, y seguían siendo miserables, completamente hombres muertos, como Ezequiel también lo relata en su discurso. Hombres muertos surgirán de las tumbas, capítulo 37 del versículo 11. Su condición de aquel pueblo, querido hermano, era como si ningún brillo hubiera sobre ellos, ningún rayo de luz hubiera brillado sobre ellos. Sin embargo, Dios está mostrando que todo esto que estaba aconteciendo en ellos no impediría disfrutar de la luz. Sin embargo, toda esta situación que el pueblo estaba viviendo no impediría que recuperaran su libertad anterior. Esa libertad que ellos habían vivido no era y no sería a un periodo corto, sino sería a un periodo largo, lleno de la soberanía del Mesías, que es el Cristo. Versículo 3. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Y fíjense estas palabras: como se alegran en la siega. A partir de que esa luz disipara toda oscuridad,
toda tiniebla, a partir de que ese pueblo empezara a experimentar, a ver la gran luz que nos presenta en el versículo 2, ahora Dios dice que ese pueblo experimentaría la alegría. ¿Y cómo sería esa alegría? Fíjense esas comparaciones que presenta el profeta. Como se alegran en la siega, como se alegran en la siega. Y si usted ha mirado, ha estudiado la palabra de Dios, aquel agricultor que está esperando, dice la palabra de Dios, la lluvia temprana y la tardía. Y cuando llega la lluvia, aquel agricultor se alegra, tiene regocijo. Así como ese agricultor que tiene regocijo en la época de la siega, así será esa alegría cuando la luz resplandezca sobre ellos. Pero no solamente dice el versículo 3, como se alegran en la siega. Vean la otra parte del versículo 3, como se gozan cuando reparten despojos, como se gozan cuando reparten despojos. Y pensemos por un momento, aquellos soldados, después de enfrentar una batalla sangrienta, aquellos soldados, después de vivir, experimentar una batalla difícil, y que ahora tienen la victoria, y que ahora, después de haber tenido esa batalla difícil, ahora están disfrutando del despojo, de los botines. Así será, dice el profeta Isaías, así será la alegría con la llegada del Mesías. El versículo 4, Dios nos dice en su palabra, porque tú quebraste, dice, su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque tú quebraste, dice el profeta, su pesado yugo. Estas palabras, tú quebraste su pesado yugo, Isaías la utiliza para poder ilustrar la gracia de Dios que los había alcanzado. El profeta, cuando está diciendo su pesado yugo, les está recordando algo. Cuán vergonzosa y cuán grave fue la esclavitud con la que los judíos habían sido oprimidos y afligidos. El profeta les está pidiendo algo a ellos, que ellos puedan considerar cuán amarga y cuán triste fue la esclavitud. Cuando ellos gruñeron sobre un yugo pesado, cuando ellos fueron oprimidos por el gobierno tiránico, Dios en su palabra nos dice, Él quebró su pesado yugo. Versículo 5, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pastos del fuego. Cuando el Mesías apareciera, su batalla será el final de las batallas. El príncipe de las guerras de paz destruiría todo. Dice la última parte del versículo 5, serían quemados pastos del fuego. El tema dice, luz resplandeció sobre ellos. Ahora, después de que hemos reflexionado sobre la situación que vivieron los de la tierra de Zabulón y los de la tierra de Neftalí,
Tal vez nos estemos preguntando en esta mañana, ¿qué significan para nosotros estas palabras? ¿Cómo nos ayudan estas palabras en tiempo de aflicción? ¿Cómo nos ayudan estas palabras en tiempo de angustia? Y estas palabras nos ayudan de la siguiente manera. Primero, Dios nos está diciendo, incluso en la oscuridad, no en la muerte misma, hay sin embargo un buen terreno de esperanza, porque el poder de Dios es suficiente para restaurar la vida de su pueblo cuando ellos parezcan que están ya muertos. Segundo, es evidente lo que el Mesías, que nosotros que ya hemos mirado los evangelios, se refiere al Cristo. Es evidente lo que el Mesías Cristo nos trae. ¿Qué nos trae? Así como aquellos experimentaron la alegría, la llegada del Mesías Cristo a nuestras vidas, nos trae una alegría plena. La llegada del Mesías que es Cristo no solamente nos trae esa alegría plena, sino nos trae una alegría perfecta. Esa alegría plena y perfecta no podemos ser privados de ellas de ninguna manera. Aunque surgirán momentos de tormentos, aunque surgirán momentos de tempestades, aunque en nuestra vida diaria seremos abrumados por todo tipo de aflicciones, por débiles y débiles que seamos, Dios nos dice en su palabra que debemos de estar alegres y alegres, que la base de nuestro gozo en esta mañana radica en la luz que es Cristo, que nos ha alumbrado a través de su palabra. Tercero, que cuando Cristo viene alumbrando nuestras vidas, aquellos pecados, tus pecados, que eran las armas de nuestros enemigos, el Mesías, que es Cristo, las apilará en montones. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Estas tinieblas, amada iglesia, terminó cuando el Mesías trajo la luz. Estas tinieblas terminaron cuando el Mesías se hizo carne. Ese Mesías, Mateo nos llega a presentar que desenvainó su espada y comenzó a predicar el Evangelio. Ese Mesías que no solamente desenvainó su espada y comenzó a predicar el Evangelio, nos trajo un mensaje. El mensaje fue el siguiente: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. ¿Y de qué arrepentirnos? Ese Mesías nos dice, arrepiéntete de tus pecados. Aquel que está en adulterio, aquel que está en fornicación, aquel que está robando, aquel que está practicando la hipocresía, aquel que tiene una manera de pensar pecaminosa. El Mesías, que es Cristo nuestro Señor, dice, arrepiéntete. Ese Mesías en esta mañana te está llamando, te está diciendo,
Ven de las tinieblas, ven a su luz que es admirable. Que el Señor nos bendiga. Damos gracias a nuestro Dios por la vida de nuestro pastor Jairo Carrillo López, y en respuesta al mensaje vamos a entonar el himno número 224, Jesús es el Señor. Les pido, hermanos, que nos pongamos de pie. Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, y hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, y hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Seguimos alabando el nombre de nuestro Dios, y ahora lo hacemos a través de las ofrendas. Tenemos a cargo el ofertorio y está a cargo de la Junta de Diáconos. Oremos. Amado Padre, gracias te damos porque a lo largo de esta semana hemos visto tu misericordia, Señor, tu bendición. Sabemos, Padre, que tú nos das lo que necesitamos. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, porque ciertamente a veces nos desesperamos, a veces, Señor, miramos al cielo y decimos, Dios mío, ayúdame, pero tú, Señor, siempre nos tienes de la mano. Te agradecemos de corazón y te pedimos, Señor, que así como tú nos bendices, también nos permitas el bendecir a otros. Padre, queremos que estas ofrendas que vamos a dar en este tiempo sean de bendición para la gloria de tu nombre, que sean bien administradas. Bendice, Señor, a tu siervo que va a administrarlas, Señor, al tesorero. Guárdalo, Señor, dale sabiduría de lo alto para que pueda administrarse de manera correcta. Gracias, Señor, porque pones en nuestro corazón el dar. Te pedimos, Señor, que en este tiempo todos gozosos ofrendemos, Señor, hacia ti. Gracias, Padre, por esa oportunidad, por ese privilegio, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonamos el himno número 438, los panes y los peces. Un niño le dio al Señor sus panes y sus
al Señor y Él multiplicará. Si tú dejas que tome tu corazón, el Señor te bendecirá y la vida Él te dará. Trae tus panes y tus peces al Señor y Él multiplicará. Trae tus panes y tus peces al Señor y Él multiplicará. Estamos llegando a la parte final de este culto de aposento alto. A continuación vamos a tener la oración final y la bendición apostólica, la oración a cargo de nuestro anciano de iglesia, Armando Figueroa, la bendición a cargo de nuestro pastor. Nos quedamos al posludio y al final tendremos anuncios. Oremos, hermanos. Bendito Padre, gracias Señor. Gracias por permitirnos estar aquí unidos, adorando tu nombre, Señor, escuchando tu palabra y dándote la gloria y la honra que solamente tú mereces, Padre. Gracias por el mensaje de tu palabra. Permite que se grabe en nuestra mente, nuestro corazón, y la podamos poner en práctica, Señor. Porque tú, Señor, tú solo eres digno de adoración, Padre Santo. Este pueblo tuyo que te alaba en esta hora, Señor, te pide, Padre, que tú nos des la paz. Que nos des, Señor, la salud y también a nuestra tierra, Padre Santo. Sabemos, Señor, que tú tienes el poder en tus manos, Señor, y que todo poder aquí en la tierra es nada para ti, Señor. Te rogamos, pues, Señor, que tu amor, tu misericordia, Señor, sea con cada uno de nosotros, Señor, y nos vamos de este lugar, Señor, pero no de tu presencia, Señor. En el nombre de tu amado Cristo Jesús. Iglesia Manantial de Vida, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, ahora y siempre. Amén.